Listo, ahí está grabando. Lo que pensaba hacer también en este encuentro, con la intención de, digamos, eh, de recuperar un poco lo perdido de la primera parte del taller que ya 2 veces no la pude subir o no se pudo subir el archivo, hacer algunos ejercicios de los encuentros anteriores, sobre todo de voz pasiva, que nosotros no pudimos ver y bueno, quedaron ahí digamos, en el tintero. Así que, si les parece, primero resolvemos la parte de declinaciones, ¿sí? Vemos la tercera declinación, revisamos temas en I, y después pasamos a la parte de sintaxis y vamos a hacer como un salpicado de ejercicios de distintos encuentros y después pasamos a la ejercitación ad hoc. Y vuelvo a repetir, para quienes llegaron recién, que modifiqué algunos detalles de tipeo o una palabra que se me filtró de cuarta declinación que ustedes todavía no vieron en esta ejercitación ad hoc, así que después revisen el último archivo actualizado porque hay algunas sutilezas en ese sentido. De cualquier manera, no esperaba que con tan poco tiempo pudieran hacerlo para hoy. Es una ejercitación complementaria pensada para resolver en el marco del taller. Sí, el micrófono, fíjate que digamos, si haces como un clic acá en la pantalla en negro, se te despliega esta barra abajo y el primer icono, que es el del micrófono, pues lo tienes tachado, y haciendo clic ahí lo destachas. Y si tienes alguna dificultad, igual puedes preguntar por el chat también, como prefieras. Bueno, vamos con la tercera declinación. ¿Sí? Vamos a trabajar con algunos sustantivos que aparecen en el encuentro número 4. ¿Sí? El encuentro número 4 originalmente estaba pensado para ver toda la tercera declinación, de ahí esta nómina infernal de sustantivos para declinar. Vamos a trabajar hoy con nawis, con wates y con calcar. ¿Sí? Vamos a trabajar con estos tres porque caedes y bacanal ya están declinados en el primer turno. También les adelanto que a partir de la semana que viene ya vamos a unificar los dos grupos, porque bueno, el Meet recién funcionó muy bien, no hubo ninguna interrupción para nada, así que a partir de la semana que viene nos unimos todas, en un solo turno de 17 a 19. Si alguien por alguna razón no se puede conectar a las 17 y puede más tarde, desde ya, cada quien entra a la hora que quiere y puede. ¿Sí? Bien, lo primero que hay que decir respecto de la tercera declinación, no solo que se trata de una declinación, digamos, que incorpora o que incluye o que contiene la mayor parte de los sustantivos de la lengua latina, sino que además en su interior tenemos digamos, una cantidad de subgrupos, ¿sí? Dentro de la tercera. Hoy vamos a trabajar con los temas vocálicos, ¿sí? Es decir, con los temas en I. Hasta ahora ya habíamos trabajado con la primera declinación, tema en A, segunda declinación, tema en O, en alternancia con la E, tercera declinación, ahora tema en I. ¿Sí? Ven cómo esta vocal temática, al igual que con los verbos, permite identificar a qué declinación pertenecen los sustantivos. Y en función de esto, también podemos decir que el genitivo singular, que es una marca distintiva a partir de la cual ustedes en el enunciado pueden reconocer de qué declinación se trata, es en is. Ocurre que el nominativo singular de estos sustantivos de tema en i puede tener realmente distintas terminaciones. ¿Sí? Puede tener distintas terminaciones en masculino o femenino por un lado y en neutro por el otro. Masculino o femenino podemos tener la más típica, que es la terminación en is, ¿sí? Que no es otra cosa que la vocal temática i y la desinencia de caso s.
en alternancia vocálica con es, que también puede aparecer en el nominativo singular. Y tenemos también la forma terminada en er, como inver. Es decir, tenemos 3 terminaciones posibles para los nominativos singulares de los temas en i en los géneros masculino y femenino. Y por otra parte, para el género neutro, tenemos quizás lo más frecuente, que es la terminación en e, y después otras 2 alternativas que son en al y en ar. Menciono esto para que vean la variedad de nominativos singulares, ¿sí?, con los cuales pueden encontrarse ni siquiera en toda la tercera declinación, sino en la tercera tema en i. Porque ahora que ustedes están viendo la tercera tema en consonante, habrán visto que también hay otras particularidades, ¿sí? Pensé que alguien había escrito, me pareció que alguien había escrito algo. No sé. Bien. De modo tal que esto me parece que es una primera cuestión para decir que ordena un poco qué esperar dentro de la tercera declinación. Que al principio quizás abruma un poco porque la variedad de formas es considerable, pero después uno se termina acostumbrando, no es algo tan grave. Bien. Entonces, vamos a desplazarnos para abajo. Esto respecto del nominativo. Entonces, yo tuve que sintetizar las desinencias, ¿sí?, para el singular y para el plural. Yo haría lo siguiente. Dividiría por un lado masculinos y femeninos y por el otro neutros en los 2 números. Dijimos entonces que los masculinos y femeninos pueden tener una terminación en is, en es o en er, mientras que los neutros en e, en al o en ar. El vocativo, por analogía respecto al nominativo, va a presentar las mismas desinencias o terminaciones. El acusativo para los masculinos y femeninos va a ser en general em, en alternancia con, en algunos sustantivos, una forma en im, ¿sí?, que evidencia la vocal temática en i, ¿sí? Pasa con turris, pasa con wis, por ejemplo. No son muchos. Genitivo singular para todos los géneros va a ser en is. El dativo singular para todos los géneros va a ser en i. Y el ablativo también expresa, digamos, una diferencia, porque los masculinos y los femeninos lo van a hacer en e y los neutros lo van a hacer en i, manifestando una ambigüedad, digamos, con el dativo. Me olvidé de decir que en el caso de los neutros, el acusativo también va a ser igual, ¿sí?, al vocativo y al nominativo, porque sigue esta regla de los neutros, respecto de la cual nominativo, vocativo y acusativo aparecen justamente neutralizados. Si vamos al plural, vamos a tener para masculinos y femeninos plurales en es, incluido el acusativo, mientras que en los neutros, a la A típica del neutro, como marca registrada del neutro, se le va a anteponer la vocal temática de estos temas en i y va a quedar ia. El genitivo va a ser para los 3 géneros ium, y dativo y ablativo también para los 3 géneros ibus. No sé si se acuerdan ustedes que en la primera declinación tenían sustantivos como dea o como filia, que tienen su par correspondiente masculino en la segunda, razón por la cual dativo y ablativo no hacían en deis para no confundirse con el correspondiente masculino, sino que utilizaban esta otra desinencia y quedaba deabus. Bueno,
lo que había era esta desinencia bus y la vocal temática es lo mismo acá. La vocal temática ahora es la I y aparece la desinencia. Esta sería como una síntesis, ¿sí? Para la tercera declinación tema en I. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por mi parte no. Bueno. Vamos entonces a declinar algunos sustantivos y después hacemos una declinación conjunta. Y después pasamos a la sintaxis. Dijimos entonces que íbamos a trabajar con... Tantos papeles que tengo. Ah, sí, una cosa. Sí, te escucho. Hay neutros plurales de la tercera tema en I que hacen el genitivo plural en ¿no? ¿Verdad? No en ium. Hay casos. Sí, muy aislados. En principio, tengamos ese cuadro, digamos, digamos, esto es lo que les vamos a tomar, a esto me refiero. Para que en realidad son temas mixtos, se llaman esos, ¿sí? Que aparecen, que parece ser un tema en I, en el singular, y en el plural se comporta como un tema en consonante o mezcla, digamos, desinencias de un grupo y de otro, ¿sí? Se llaman temas mixtos o incluso aislados. Hay dos categorías ahí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Buenísimo, gracias. No, por favor. Bien. Vamos a declinar entonces, decíamos, vamos con Wates. Wates, Watis, masculino. ¿Alguien se anima a declinarlo? Te escucho, sí. Perdón. ¿Cuál? No, está bien. Wates, watem. Watis, wati, wate. Tal cual. ¿Plural? Y el plural, wates, wates, wates. Watium, watibus, watibus. Tal cual. Perfecto. ¿Alguna duda? Es masculino, ¿no? Guate sí. Ok. ¿Y qué significa? Bate. Perdón, wates no es el definitivo plural, no es watum. No. Funciona como un tema en I. Ah, no, porque en la ficha morfológica dice que es con definitivo plural en A ver, puede ser que... Yo también lo tengo como la rara excepción. Y yo también. Dame un cachito. Puede ser, ¿eh? No digo que no. Dame un cachito que revise la morfología histórica de Arnoux, que es como la fuente de todo esto. Puede ser que se me haya escapado a mí, ¿eh? Que es un error mío. ¿Aparece como tema en I en la ficha o como tema en consonante, como tema mixto o aislado? No, tema en I. ¿Como tema en I aparece? Es en la hoja número 8. Es que no la tengo acá. Estoy viendo una morfología, un libro de gramática. Por eso no estoy viendo otra cosa.
¿Qué sería? ¿Como nubes? Como el ejemplo, Claro, en principio sí, por eso digo, porque nubes hace nubium. Claro, con I. Sí. Con I, sí, sí. Sí, sí. Aguanten un cachito. A ver, voy a ver si por el índice. Igual si está en la ficha sys, tampoco voy a contradecir la ficha. El sustantivo en sí mismo no está en la ficha en la página 8. En página 8 dijeron. Sí, en la página 8 donde dice observaciones, dice los sustantivos canis, iuvenis, guates y mensis. Tienen el genitivo plural En Sí, es verdad, es lo que dicen las observaciones. A ver. Bueno, yo acá en la morfología, en la gramática que yo estoy mirando ahora, no lo encuentro. Lo estoy mirando igual muy, muy rápido. Igual si está así en la ficha como una excepción, es así y a mí se me escapó. Yo no estoy encontrando ahora en la morfología, estoy viendo una gramática, no lo estoy encontrando. Porque me genera duda que aparezca como tema en I y no como tema aislado, si hace genitivo en Eso es lo que me genera duda. Bueno, vamos a una cosa, me lo anoto y lo busco bien para darles una respuesta con precisión de qué pasa con ese grupo de palabras. Y la próxima les contesto, ¿sí? Así no perdemos tiempo ahora. Lo busco bien y les digo. Bien. Vayamos con calcar. Que es un neutro. ¿Quién quiere declinar? Yo, Dale. nominativo y vocativo es igual, es calcar. Acusativo es calcarem. Fíjate que es neutro. Perdóname. Fíjate que es neutro. Ah, perdón. Es ¿cómo se dice? Calcare. No. Acuérdate que los neutros necesariamente tienen que coincidir los primeros tres casos. Es nuevamente calcar. Sí, perdón. No pasa nada. Genitivo. Calcaris, Sí. dativo calcari, ablativo calcari. Ablativo. Calcari con I. Con I. larga. Ahí va. Perfecto. Había escuchado con E, perdón. ¿Y el plural? Calcaria, calcaria, calcaria. Tal cual. Calcarium, calcaribus, calcaribus. Tal cual. Muy bien. Y veamos ahora una declinación conjunta que está en esta ejercitación ad hoc antes de pasar a las oraciones. ¿Sí? En el video del tramo 1 de 17-18 van a ver las primeras dos resueltas. Vamos ahora con este oxímoron que es frigidus ignis.
¿Con qué forma del adjetivo hay que hacer concordar ignis? Frígidos, masculino. Con la primera, exactamente, porque ignis es del género masculino. Recuerden que los adjetivos se enuncian por el nominativo en los 3 géneros. Por lo tanto, frígidos va a seguir la segunda declinación, ignis la tercera declinación, tema en i. Recuerden que es muy importante esto cuando hacen una declinación conjunta, que haya concordancia morfológica en caso, género y número, pero siempre respetando el paradigma por el cual declina cada palabra. Bien. ¿Cómo quedaría el sintagma entonces en singular? Nominativo. Frígidos. Frigidus ignis. El vocativo es igual. Hay un detalle en el vocativo. Es frígide. Claro, recuerden que los nominativos terminados en us, que siguen la segunda, es la única ocasión en la cual el vocativo se va a distinguir y aparece esa e. Ignis sí va a ser igual. Acusativo. Frigidum. Ignem. Ignem. Genitivo. Frigidi, Frigidi. ignis, Ignis. Dativo. igno, igni, Igni, tal cual. Y después, frigido, igne. tal cual. Frígido, igne. Vamos al plural. Nominativo frigidi. Ignes. Vocativo frigidi. Ignes. ¿Cómo queda el acusativo? Frígidos ignes. Tal cual. Genitivo. Frigidorum ignium. Impecable. Dativo. Frigidis ignibus. Muy bien. Frigis ignibus. Recuerden que esta I es breve. Y el ablativo igual. Tal cual. Frigidis ignibus. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos entonces a las oraciones que aparecían acá en la ejercicio complementaria. ¿Vamos con la primera o prefieren empezar por otra? No sé si... Yo preferiría empezar por la primera, Dale. pero no sé, como los compañeros prefieran. Sí, la primera. Bien. Acá estamos. Muy bien. Verbos. Hay dos verbos, ¿no? Sí, ven y vas y pete vas. Ven y vas, perdón. Muy bien. Morfología de los verbos.
Los dos son segunda persona del singular, primero del pretérito imperfecto. Es intransitivo Sí, y en voz activa. correcto. ¿Y el segundo? Y el segundo también es segunda persona singular del pretérito imperfecto, en voz activa, pero es transitivo este. Bien. Fíjense, el formante va, como bien identifica el compañero, corresponde al pretérito imperfecto. Este verbo es intransitivo. Lo podemos anotar así mejor, para que quede registrado. Este verbo es menos transitivo, o sea, intransitivo, y este verbo es más transitivo, por lo tanto, lleva objeto directo. Bien, tenemos un et que los coordina, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos más de un verbo en una misma oración, tenemos que advertir qué ocurre con los sujetos para cada verbo. Si el sujeto del primer verbo coincide con el sujeto del segundo verbo, estaremos ante un predicado verbal compuesto. Cuando no coincide, estamos ante el caso de una oración compuesta. Una pregunta. Sí. ¿Cómo saben si es verbo transitivo o intransitivo por el diccionario o hay otra forma de hacerlo? Sí, por el diccionario. Fíjate que el diccionario en la entrada, ¿sí?, después de indicarte a qué conjugación pertenece el verbo, pone esta abreviatura. Tr para transitivo, intr para intransitivo. No, pensé que había otra forma capaz porque como... Listo. Gracias. Bueno, llega un momento en que uno, por ahí, a veces uno hace algo que no debería, que es pensarlo en castellano. Digo que no debería porque no siempre los verbos que son transitivos en castellano lo son también en latín. En general sí, pero no siempre. Lo único seguro, y yo sugiero que hagan eso, es ir al diccionario para sacarse la duda. Sobre todo porque pueden tener un verbo intransitivo acompañado de un acusativo. Y cuando eso ocurre, el acusativo no es objeto directo, probablemente sea un circunstancial. ¿Sí? Y ahí puede haber una confusión, entonces. Es muy importante siempre leer bien la entrada del verbo y determinar si es transitivo o intransitivo. Van a encontrar incluso verbos que con un significado son transitivos y con otros significados son intransitivos. Bueno, claro, como cualquier idioma del mundo, ¿no? Sí, tal cual. Según cómo se construya la sintaxis de la oración y qué acepción se active por el contexto, bueno, se construirá con objeto directo o no. Bien. Volviendo a esta oración. ¿El sujeto para ambos verbos es el mismo o es uno distinto? Yo ubiqué un solo sujeto. ¿Qué cuál es? Nova regna. Pasa que... Nova regna. Claro, pero regna, ¿cuál es el enunciado de regna? Creo que ahí está la confusión. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el enunciado del sustantivo regna? No, disculpe, no sé. No pasa nada. Pensé que lo tenías anotado, por eso te preguntaba. No, yo lo anoté como nominativo singular femenino. Claro, porque lo pensaste como primera. Pero si vos buscás en el diccionario, lo que encontrás es regnum y neutro. Entonces, esta A y esta A en concordancia con regna corresponde al neutro plural. Y acá tenés el objeto directo que no encontrabas antes. Cuidado. Claro, ahí está. Es entendible, igual es lógica la confusión, porque la A, uno intuitivamente, primero, porque es lo primero que uno aprende por otra parte, uno va a la primera declinación. Listo, nominativo en A, ya está. Pero puede aparecer el neutro plural, y eso confunde. Acá el sujeto es el tú que está acá.
que es el pronombre personal, ¿sí? Recuerden que el pronombre personal, ¿sí?, que hace ego en la primera, hace tú en la segunda. Vocativo, ego no tiene porque... Claro. Yo quería ubicarlo como vocativo el tú, me confundí. A ver, en este caso no hay por qué, en realidad. Es cierto que en la segunda persona sí tiene vocativo, ¿eh? En la primera no, porque uno no se invoca a sí mismo, en principio. Entonces uno tiene ego, nada, y después me, el acusativo, tú, te. Ahora, en realidad, por lo general, los editores cuando se trata de un vocativo lo ponen entre comas para marcar que es un adjunto. Me parece que puede funcionar, ¿sí?, como un nominativo singular de la segunda persona, que es lo que es, por otra parte. De modo tal que todo lo demás tenemos un predicado verbal compuesto. Bien. Respecto del primer verbo, que como bien decía el compañero, no es transitivo, es intransitivo, tenemos por un lado un circunstancial de negación o índice de polaridad negativa, como ustedes lo llamen, y un circunstancial. ¿Identificaron cuál es este circunstancial? ¿Qué tipo de circunstancial es? Un unde. Es un unde, es un circunstancial del lugar con la estructura de un unde, porque es e o ex más ablativo. Entonces la estructura es de nexo subordinante y término. Acá tenemos ablativo, esto viene de ora, orae, de primera, femenino, ablativo femenino plural. Patris también viene del adjetivo patrius a las orillas paternas, ¿sí? Y acá tenemos el objeto directo del verbo peto, que significa reclamar. Estas dos palabras están en acusativo neutro plural. Atributo y núcleo. Atributo o modificador directo, ¿no? Lo mismo acá en oris patris. Si todo esto es ablativo femenino plural, oris es el núcleo, patris el atributo. Y por último me queda auxilio. Sí. Una pregunta otra vez técnica. ¿Hablaron entre sí los profesores para aclarar qué tipo de análisis sintáctico? Sí. Gracias por la pregunta. Porque de hecho lo mencioné hace un rato y ahora me olvidé de repetirlo. Efectivamente, se espera este tipo de análisis morfosintáctico completo, ¿sí? Y en los teóricos, la profesora no siempre lo hace de manera exhaustiva por las limitaciones de su pizarra, del tiempo incluso, de modo que avanza con los ejemplos un poco más rápido, dando por sobreentendido o dando por sentado todos estos detalles que en prácticos y en taller sí vemos con más detenimiento. Ok, gracias. Por favor. Y por último, tenemos este sintagma dentro del predicado, dependiente del segundo verbo, que es auxilio belli, ¿sí? Belli, no sé si lo encontraron, viene de Belus y es un nombre propio, es el padre de Dido. Significa velo. O sea, se llama Velo el padre, quiero decir. Rey de Tiro. Es un personaje. Entonces, ¿en qué caso está auxilio? Viene de auxilium. En genitivo. ¿Perdón? En genitivo. ¿Belli o auxilio? Auxilio. Podría ser nominativo también. No. Auxilio viene de auxilium i, ¿sí? Es otro neutro.
Dativo. Es un ablativo acá. El genitivo es veli. Es con el auxilio de velo, ¿no? Tú reclamabas o pedías nuevos reinos con el auxilio, si es un instrumental. Cuidado con el instrumental, porque digamos que puede ser un poco confuso o difícil de percibir al comienzo, en la medida en que en latín no aparece con preposición y uno tiene que reponerla a la hora de traducir, ¿sí? Entonces aparece un solo ablativo. Bueno, sugerencia, cuando ven un ablativo o sospechan que se puede tratar de un ablativo, prueben al hipotetizar una traducción, prueben con la preposición con en la traducción, a ver que si de esa manera empieza a hacer sentido, porque la mayor parte de las veces, digamos, el ablativo solo, al menos sobre todo en este primer tramo del nivel 1, generalmente va a ser un instrumental, ¿sí? Es como el primer sentido, uno de los primeros sentidos que tiene el ablativo, es el valor instrumental. Por eso aparece tanto. ¿Quiere decir que nos ayudemos usando con en español? O sea, traduciéndolo como con. Hay que traducirlo. Claro, cuando es un instrumental hay que traducir anteponiendo la preposición con en castellano. Pero que si están en duda respecto de si se trata de un ablativo, de un dativo, o si el ablativo, en lugar de ser un circunstancial del lugar, tiene valor instrumental, cuando van, porque, digamos, ustedes cuando resuelven una oración, digamos que si bien uno primero dice que hay que buscar las palabras, después la morfología y después la sintaxis, en la práctica todos esos pasos o todos esos niveles de análisis van interactuando. Y muchas veces, por ahí pensando en la traducción o pensando en qué valor se le puede dar a una palabra, se resuelve lo anterior, ¿no? Porque, como decía recién, son niveles de análisis y partes del procedimiento que van interactuando. Bueno, la traducción entonces queda: ¿no venías desde las orillas paternas y pedías tú nuevos reinos con el auxilio de velo? Bien. ¿Una pregunta de esto? Sí, una pregunta. Sí. Cuando se trata de una oración interrogativa en latín, ¿hay una forma de preguntar? ¿O hay alguna prosodia que diga que se está enfrente de una pregunta? Bueno, sí, la pregunta es otra modalidad de enunciación, por supuesto, pero en principio no, digamos, no afecta a la sintaxis. Ok, gracias. Por favor. Bien. Veamos una más. Queda escasa ya una hora, se darán cuenta, ¿no? ¿Vamos con la segunda o prefieren otra? Sí, por mí sí. Bueno. Hagamos una cosa, ya que estoy acá, les tiro un par de pistas respecto de la tercera, que es difícil, ¿sí? Para si la pueden hacer para la semana que viene, vamos a seguir con estas oraciones la próxima, ¿sí? Sobre todo porque aparece la voz pasiva, que no llegamos a practicar y demás, y creo que ya unificados en 2 horas vamos a poder aprovechar mejor el tiempo incluso. Porque lo que ocurre cuando trabajo con un grupo 1 hora y con otro grupo otra hora, muchas cosas las tengo que repetir. Entonces, dando un solo taller de 2 horas, me parece que vamos a aprovechar mejor el tiempo.
Digo, cuando aborden la tercera oración, para que no desesperen porque tiene un nivel de complejidad mayor, entre paréntesis, utilicen en el último archivo porque introdujeron unas modificaciones, sobre todo en la segunda oración. Digo, cuando aborden la tercera, revisen o tengan en cuenta que el orden de las palabras puede no ser el esperado, ¿sí? Y en particular que tengan un adjetivo que no sepan a qué palabra está modificando, porque la palabra a la cual modifica no está pegada, sino que está separada en la oración. Esto tiene que ver con cierta plasticidad que permite el latín respecto de la ubicación de las palabras, producto de que se trata de una lengua que flexiona en caso. Eso como para cuando aborden la tercera en particular. Las otras tres oraciones son sencillas, o más sencillas que la tercera al menos. Igual la vamos a ver acá, no se preocupen. Bien, esta oración por otra parte nos va a permitir explicar una cosa que preguntaban al comienzo del taller a propósito de otra oración que, ¿cómo se dice? Que tenía un discurso directo, ¿sí? Entrecomillado. Creo que era la última oración del encuentro anterior. Tenía algo semejante a esto y nos va a permitir explicar esa cuestión. Bueno, verbos acá, ¿cuáles son? Yo ubiqué el anterior, Fig, y ahora Dikit también. Sí, antes estaba ait, aclaro por si alguien trabajó con la versión anterior. Es un verbo defectivo. Yo la verdad que lo vi al pasar, aparece mucho en poesía. Es lo mismo, significa decir, los dos verbos están en tercera del singular del presente, solo que esta forma no aparece en todas las personas y en todos los tiempos. Tiene un paradigma incompleto, digamos así. Por eso después cuando me di cuenta, en realidad me lo hizo notar la profesora Suárez, cuando lo advertí, lo cambié por una forma más afín a ustedes o que ya conocen, ¿no? Del verbo dico. Y después había acá un arcus, que también lo vi rápido, no es de segunda, sino de cuarta declinación, que es una forma que todavía ustedes no conocen. Esas son las dos modificaciones que hice. Bueno. Entonces, tenemos estos tres verbos. Dicit es una tercera persona del singular del presente. ¿El sujeto para dicit? ¿Fuego puede ser? No, porque... es el nombre propio. Claro. Viene de Phoebus y es Apolo, ¿no? Sí, perdón. Sería Filius en este caso, me parece. Claro. El hijo de una diosa. Se está refiriendo, este es un pasaje adaptado de Metamorfosis, de Ovidio, se está refiriendo al hijo de Venus, esto es Cupido. Entonces, Filius es nominativo masculino singular y Deae genitivo femenino singular. Recuerden que al genitivo le pueden poner especificativo o genitivo adnominal. Y Phoebo, como viene de Phoebus, es un dativo. Sí, sí. Es el objeto indirecto. Y vos recién decías que no encontrabas, o recién no, al comienzo del taller, creo que mencionabas que no le encontrás el objeto directo a esta oración. Acá sí lo encontré, creo que era T. Si no me equivoco, es T. Bueno, T es el objeto directo de Figet, pero no de Dicit. Claro, hasta ahí llegué yo. Está bien igual, esto es un objeto directo, estoy de acuerdo. Ocurre lo siguiente. Ocurre que estos dos verbos, Figit y Figet, no están al mismo nivel sintáctico que Dicit.
De hecho, hay una marca gráfica, que es el entrecomillado, ¿sí?, que distingue un tramo de otro dentro de la oración. Lo que acá tienen es un discurso directo que es muy frecuente que aparezca con los que se llaman verba dicendi, es decir, con verbos de decir. Los verbos de decir, como dico, ¿sí?, y derivados, puede ser gritar, exclamar, ¿sí?, preguntar, todos los verbos que impliquen en sentido amplio decir, pueden construir su objeto, que son transitivos por otra parte, son verbos transitivos, pueden construir su objeto directo o bien con un sustantivo en acusativo, como ustedes están acostumbrados y acostumbradas, o bien pueden construir el objeto directo a través de un discurso directo. Es decir, de la cita textual de las palabras que efectivamente, en este caso, Venus dijo. Venus no, Cupido, que se dijo. Las palabras, en este caso, de Cupido. Entonces, perdón, ¿puede sí, repetir eso del discurso directo? No lo entendí. Sí, que yo puedo decir, en castellano, pensalo. No sé. Dije una mentira, ¿no? La dije. Una mentira es el objeto directo. O yo puedo decir, dije 2 puntos y citar textualmente las palabras que dije. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, hoy es martes. ¿Se ve la diferencia? A ver. Lo explico en castellano un segundo. Sí, el reemplazo por lo dije vale en ambos casos, es la misma función. Es la misma función, pero si se quiere, el tipo de estructura es distinto. La función sintáctica es la misma, pero la naturaleza de la estructura es otra. ¿Sí? Yo puedo decir, dije una mentira. ¿Sí? O puedo decir, dije 2 puntos, hoy es martes. Hoy no es martes, es una mentira que hoy es martes. Esto también es el objeto directo, porque yo puedo decir, lo dije. La dije, lo dije. Admite el reemplazo pronominal propio de objeto directo. Claro. ¿Se ve? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo que la naturaleza categorial de estas estructuras es distinta? Porque yo acá, este objeto directo es un sintagma nominal. Tiene como núcleo un sustantivo, que es el sustantivo mentira. Ahora, esto es una oración, concretamente. Una oración o una proposición. Porque tiene un verbo, ¿sí?, hay un sujeto y un predicado. Hay una estructura predicativa. Hay una relación sujeto-predicado, concretamente. Entonces, el tipo de estructura acá es distinto que acá. Sintácticamente los dos son objetos directos, pero articulados de un modo distinto. Cuando aparecen las comillas, después de un verbo de decir, que puede ser dije, pregunté, exclamé, proferí, susurré, lo que fuere, después de un verbo de decir, cuando aparecen las comillas, a esto, lo que está entrecomillado, todo, se lo llama discurso directo. Pero no va encorsetado. Va, si querés, sí. ¿Sí? Sí, porque no está al mismo nivel de dicit. Técnicamente es una subordinada. ¿Y sería qué tipo de subordinada? ¿Sería el caso de bajarlo y analizarlo separadamente? Técnicamente sí. El objeto directo acá es, si querés pensarlo como tipo de subordinada, es una sustantiva. Es una proposición incluida sustantiva. Claro. Okay. Porque, bien, igual yo por ser extranjera, como que la gramática que yo hice usa otro tipo de nombrar las cosas. Claramente es el mismo análisis, no es que cambian los papeles, por decirlo así, pero hay una diferencia en lo que son los términos, que ahí un poco me lío, pero bien, lo voy a
Claro, sí, Perdóname las es una preguntas un poco cuestión. tontas, que igual son evidentes para todos, pero No, no pasa nada. no, de todos, no sé, como que... Pregunta lo que quieras. No te prives. A ver, es lógico que encuentres un problema con la nomenclatura. Eh, por ahí no tanto con objeto directo, indirecto, eso es más universal, pero sobre Claro, todo hay una nomenclatura que tiene que ver con la lengua clásica. ¿Sí? Digo, cuando uno analiza en castellano incluso, no habla de genitivo nominal. Entonces, hay un aspecto de la nomenclatura, digamos, que se va adecuando, si se quiere, a cada lengua en particular. Sobre todo cuando se trata de una lengua clásica que tiene, bueno, otras complejidades. Bueno, sea como fuere, lo importante... A ver, si ustedes le ponen a esto discurso directo, todos vamos a entender a qué se refieren. No hace falta que a esta altura hilen tan fino con el tecnicismo de que esto es una proposición incluida, sustantiva, que técnicamente incluso se llama icónica, así la pueden encontrar en las gramáticas, icónica o mencionada. Digamos, no hace falta todo este tecnicismo, ¿sí? Y incluso, digamos, si quieren analizarla acá, lo pueden hacer porque todavía no vimos en detalle el fenómeno de la subordinación, ¿sí? Es un discurso directo y ya. Esto lo explico porque me lo preguntan, pero no hace falta que en este aspecto hilen tan fino. Entonces, técnicamente, esta oración hay que analizarla aparte. Eso se llama ¿Cómo? Perdón, ¿qué decía abajo de AE que es un genitivo qué? Adnominal, al lado del nombre. Ok, gracias. Por favor. Bien. Recursamos entonces, ¿sí? Recursar significa analizar en un nivel sintáctico inferior, porque se entiende que todo esto depende de un verbo principal que está jerárquicamente a otro nivel, que es el verbo dico. Vamos entonces con esta estructura del discurso directo. Igual, insisto, si lo analizan ahí arriba de todo junto, no pasa nada, pero por ahí se hacen, digamos, más lío con tanta flecha, porque tendrían que empezar acá a marcar sujeto, predicado y qué sé yo, y queda muy enredado. Pero bueno, como quieran. Bien. El compañero había identificado los dos verbos aquí. Figit, que está en tercer singular. ¿En qué tiempo? Presente. Muy bien. Es transitivo también. Tal cual. Y esta es otra forma del mismo verbo figo, que ¿en qué tiempo está? Ese está en futuro. Muy bien. Y también es transitivo, de vuelta. Tal cual. Sujeto para figit. ¿Hay algún nominativo singular? Doy algunos enunciados, si sirve. Podría ser tú. Túa, perdón. Túa que acompaña a Saguita. Ah, perdón, estoy leyendo la oración anterior. La que estaba en cambiar. Claro, porque ahí estaba Túa sola. Ahora vas a ver por qué. Estaba así. El sujeto es Túa Saguita. ¿Sí? ¿No? Tu flecha atraviesa, cuncta. Esto significa todo. Es un adjetivo. ¿Se acuerdan qué pasaba con el adjetivo cuando está solo y en neutro plural? Como cuncta. Acá es acusativo, ¿no? Porque ya tenemos el nominativo y porque el verbo es transitivo. ¿Es como un adverbio de modo? No. El acusativo adverbial por lo general no va en plural
Cuando aparece el acusativo adverbial va en singular en la tendencia. Cuando está en plural y en neutro plural, lo que hay que sobreentender lo que significa es que está sustantivado, ¿sí? Los adjetivos en neutro plural, ¿sí? Siempre y cuando no modifiquen a otro sustantivo, acá no hay otro sustantivo al cual puedan modificar, significa que están sustantivados. Es decir, se comportan como un sustantivo y en la traducción hay que reponer justamente el sustantivo cosas. Entonces acá serían todas las cosas. Perdón, una pregunta. Me perdí con Tua era el posesivo, ¿no? Sí, tal cual. Viene de tuus, tua, tuum. Los posesivos recuerden que se enuncian y se declinan como adjetivos de primera clase. Por eso concuerda en nominativo femenino singular con saguita. Bien. ¿Y este foebe en qué caso está? En vocativo Muy singular. bien. Tenemos entonces un adjunto vocativo. ¿Y cuál es el sujeto de este Figet? T. T no puede ser sujeto porque no está en nominativo. Recuerden que el pronombre de segunda persona, el nominativo es tú. Vocativo tú, acusativo te. Ok. ¿No sigue siendo filius de AE? En realidad, no, porque ese sujeto está a otro nivel sintáctico. Es el que lo dice. Es este mea que está retomando, por contraste con este túa. ¿Sí? Lo que está diciendo, lo que le dice, este es el mito de Dafne y Apolo, ¿no? Lo que le está diciendo Cupido a Apolo, Febo es Apolo, lo que le está diciendo Cupido a Apolo es: tu flecha atraviesa todas las cosas, Febo. La mía te atravesará a ti. Acá está el objeto directo que señalaban. Y acá fíjense que tienen otra posibilidad del posesivo, que es que aparezca solo, no acompañando a un sustantivo, al igual que en castellano. Los pronombres posesivos pueden aparecer en función atributiva, acompañando a un sustantivo, o como núcleo del sintagma, en este caso del sujeto. Si yo tengo un sujeto distinto para cada verbo, ¿qué tipo de oración tengo? Son dos diferentes oraciones. Claro. Son dos oraciones yuxtapuestas porque hay un punto y coma. Cuando hay un punto y coma, esto se llama yuxtaposición. Que no es el caso de bajarla, sería una... Sí, ok. No se bajan porque están al mismo nivel. Sí, claro. Vos bajás cuando hay un nivel sintáctico inferior, pero no es el caso. Entonces acá hay una suboración, que es esta, la primera, y esta es la otra. ¿Alguna duda? Perdón, no me quedó claro qué es eso de sustantivados. Los adjetivos, ¿sí?, en principio acompañan a un sustantivo, porque es la función propia del adjetivo, modificar a un sustantivo, ¿no? Y por eso van a concordar en caso, género y número con el sustantivo al cual modifican. Pero puede ocurrir que no aparezca ningún sustantivo al cual modifiquen. Cuando eso se da, es porque ellos, los adjetivos, están sustantivados. Y la tendencia es que cuando aparece el adjetivo sustantivado, es decir,
que funciona como un sustantivo, aparezca en neutro plural, por eso cuncta. Y la convención estipula que se repone el sustantivo cosas en la traducción. También vos podés decir todo, ¿no? Tu flecha atraviesa todo o tu flecha atraviesa todas las cosas. Por convención se repone cosas como para marcar el plural, pero también puedes decir todo y ya. ¿La yuxtaposición va antes de T o después? La yuxtaposición es un tipo de coordinación que se da no con un nexo coordinante, con una conjunción, sino con un signo de puntuación. Es este punto y coma, que quedó medio invisibilizado por tanta raya. Siempre que haya el punto y coma, o puede estar el punto y coma y que no sea dos. Siempre que haya un punto y coma o dos puntos y que eso esté separando dos suboraciones. Es decir, por un lado un sujeto y predicado y por el otro otro sujeto y predicado. Claro, porque el caso de 2 puntos podría ser otra vez un discurso directo. No hay que confundirse con esto, ¿no? A ver, depende, claro. Acá no. Perdón, ¿podría hacer zoom para atrás así les puedo sacar una captura o la oración completa analizada? Obvio. No sé si bueno, también todo esto. Ahí va, ¿no? Sí, está bien, porque tengo una aplicación que puede sacar captura como yo elijo. Ah, mira vos. Pero no estás haciendo un print screen, digamos. No, es una aplicación que se llama Sharex que te deja sacar pedazos específicos de captura donde vos quieras. Ah, está buena. ¿Cómo se escribe? Ahí lo mando. Dale. Yo tengo una duda con la morfología de mea. Sí. Es un pronombre posesivo. Correcto. Se Un enuncia. adjetivo de primera clase. Se enuncia meus, mea, meum. ¿Sí? Funciona como decís vos, adjetivo de primera clase. Y acá aparece la forma de femenino porque Saguita es femenino. Ah, ok. Me confundí el género de ese. Sí, puede ser neutro plural también. La A, viste que tiene esa ambigüedad. Puede corresponder al femenino singular o al neutro plural. Siempre que estamos en primera y segunda, ¿no? ¿Y este nivel de dificultad es lo que tenemos que esperar en un parcial? No creo. No, esto que, digamos, esto que se sobreentienda un sustantivo de la parte anterior, esto que estoy mostrando yo, que Mea retoma Saguita, o que el neutro plural está sustantivado, estos detalles van apareciendo y me parece que está bueno que vayan conociendo esos aspectos, pero no se les va a pedir tanto. No en este primer parcial. No quiero que se preocupen con esto. No, en el segundo va. No sé. Falta mucho para eso. La idea es que no, digamos, que el taller sirva para volver a ver los temas, evacuar dudas, y por ahí ver alguna otra curiosidad, y quizás ir un poquito más fino en algunas cuestiones que el tiempo nos permite, pero no que se preocupen respecto del nivel de dificultad. El nivel de dificultad a veces aparece una opción más difícil, otras más sencilla, pero es lo que vienen viendo en teóricos y en prácticos sobre todo. En el taller por ahí vamos a algún lujo y aparece una versión un poquito más difícil, pero no es para que se preocupen. No, que no mucho porque vamos, no sé, en mi caso voy repasando un poco de
sintaxis, pero sí. Bueno, y respecto de algo que me han preguntado en otras ocasiones acerca de cuestiones de gramática en general, por supuesto que en el espacio del taller podemos ver la duda que surja, como acá expliqué el discurso directo, y por lo demás, si tienen alguna duda, no duden en escribirme un mail, de preguntarme, incluso les puedo recomendar leer alguna gramática, aunque más no sea tradicional, si necesitan revisar algunos conceptos, no sé, las clases de palabras o las funciones sintácticas básicas, ese tipo de cosas, también me... ¿Y Tulio podría servirnos en este caso? No digo que no, porque quizás es una gramática que tiene otro nivel de complejidad, porque por otra parte sigue un modelo generativista, entonces van a empezar a ver que la nomenclatura es otra, decididamente, y bueno, eso hace que tengan por ahí una dificultad adicional. Yo diría algo más, más tradicional al estilo Ofelia Kobasi, ¿no? Pero bueno. ¿Podrías escribirlo en el chat ahora, por favor? Sí. Yo te hago una pregunta de curiosidad. Los Huerva Vikendi, mi pregunta es ¿en qué caso está Vikendi? Porque pienso en locuciones como modus vivendi, modus operandi, y me da curiosidad porque no la puedo, sé cómo traduce, de decir, de vivir, pero no entiendo el caso. Es que es una forma, en realidad, que ustedes todavía no vieron, es un gerundio eso, y el gerundio declina en latín, es un genitivo. ¿Es el genitivo en i de segunda? Eso es. Pero es un verboide. Gracias. Por favor. Bueno. Dejamos acá, ¿les parece? Hicimos la próxima. Ya unificadas en el bloque de 2 horas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Por favor.